Ok, vamos a ver ejemplos donde vamos a calcular las derivadas de algunas funciones ahí. Vamos a decir, bueno, calcule la derivada de la función de A. Entonces, en principio, digamos que tengo f de x que es x multiplicado por coseno de x. Tengo que calcular la derivada de eso. Entonces, ¿qué hago para derivar? Derivar, uno va como de afuera hacia adentro. Entonces uno va preguntando, mira, ¿cuál es la operación que está más externa, más afuera? Y bueno, aquí está clarísimo que lo que tenemos es una multiplicación, eso es la única operación que tenemos. Entonces yo puedo decir, bueno, esto es la derivada de x por coseno y lo que está más afuera es la multiplicación, el producto. Y entonces tengo que aplicar la regla del producto. Y digo, bueno, la regla del producto es la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada. Y eso me da, la derivada de x ya la vimos, es 1 por coseno, más x por la derivada de coseno que es menos seno. Que el menos lo puedo poner ahí antes, ¿verdad? O sea, puedo escribirlo coseno de x menos x seno de x, sí. Esa es la derivada, ya la encontré. ¿Sí? Derivar es relativamente fácil y rápido, aplicando fórmulas. ¿Verdad? Por definición sí se lleva más trabajo. Pero aplicando fórmulas es rápido y es fácil. Voy a hacer otra. Voy a bajar. Y vamos a hacer otra. Derivamos la función. Hagamos esta un poquillo más grande. Digamos que tengo seno de x dividido entre x menos, pongamos aquí, no tengo mucho para derivar todavía, x cuadrado por tangente de x más 1. Vean cómo se empiezan a hacer grandes, porque tengo una división, que es una fórmula un poquillo grande, y tengo una multiplicación acá, que también es una fórmula un poco grande. Vamos a ir haciendo esto. Vean, yo digo, ok, voy a derivar esto. Tengo que derivar toda esta expresión. Y lo primero que yo me pregunto es, ¿cuál es la operación más externa? O sea, ¿cuál es la operación que me divide esta expresión en dos? Y podemos ver que es la resta, ¿verdad? Yo estoy restando dos términos aquí, dos expresiones. ¿Okay? La resta es la operación que está más afuera. Yo estoy restando dos cosas, es lo que está más afuera. Entonces, lo primero que aplico es la regla de la resta. ¿Qué me decía la derivada de una resta? Sepárelo, eso es fácil. ¿Okay? La derivada de la primera menos la derivada de la segunda. ¿Okay? Esa es sencilla. Muy bien, vamos con esta. Derivada de una división. ¿Cómo calculo la derivada de una división? Bueno, esa formulita si era más grande. Es la derivada de la de arriba por la de abajo sin derivar. Menos la de arriba sin derivar por la derivada de la de abajo dividido entre la de abajo al cuadrado. Muy bien. Menos. Vamos con esta. Operación principal aquí, producto. Estoy multiplicando dos cosas. Ya tengo dos factores. Entonces vean que otra vez lo importante para derivar es ir encontrando cuál es la operación que está más externa, más afuera. En este caso estoy multiplicando dos factores, entonces el producto es aquí la operación que está más afuera. Una Ojo, consulta. sí, claro, dime. En la primera parte del cuadro rojo, Sí.
¿De dónde fue que sacó la X para hacer la operación? Ok, la primera parte del cuadro rojo, No, la de abajo. Esa. de aquí a aquí. Ajá. Sí, recordé, o sea, aquí la operación principal es división. Entonces estoy aplicando la regla de la división. Derivada de la de arriba por la de abajo sin derivar. Algo que Mm, ya ahí era, profe. sí, menos la de arriba sin derivar por la derivada de la de abajo. ¿Ok? Es la regla de la división que hay que acostumbrarse que es de un poquillo más larga, ¿verdad? No es como derivar arriba y derivar abajo, no. ¿Ok? De ahí salió esa X. Ok, profe, gracias. Pura vida, claro. Hay que tenerle cuidado con estos menos, ¿verdad? Aquí este menos, ¿verdad? Es el que estoy poniendo aquí. Y hay que tenerle cuidado a ese menos, porque la multiplicación, la derivada de la multiplicación queda como una suma. Entonces ese menos va a haber que distribuirlo con respecto a esa suma, entonces tengo que poner paréntesis. Y digo, bueno, ¿cuál es la derivada de la multiplicación? Ah, la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Ok, lo ven, se empieza a hacer grande, sí. Cuando hay productos y hay divisiones, se empieza a hacer un poco grande. Claro, porque la fórmula está del producto y la división y son fórmulas un poco extensas. Ok, voy a bajar un poco y vamos a seguir por aquí. Ya todas, bueno, excepto tal vez la última, aunque en realidad es bastante directa, ya todas las puedo casi que calcular de una vez. Vean, derivada de seno, ya la conozco, da coseno. Derivada de x es 1, bueno, que no hace falta ponerlo, ¿verdad? Es por 1, ahí no hace falta ponerlo. Dividido entre x al cuadrado. Menos. Puedo distribuir el menos si quieren, o puedo seguir poniendo ahí el paréntesis. Derivada de x al cuadrado, 2x por tangente de x más 1 más x al cuadrado. Y aquí es donde les digo, bueno, podría hacerlo de una vez. Bueno, sí, si quieren lo puedo hacer de una vez. O, digamos aquí igual, ¿cuál es la operación principal en esta derivada? La suma. ¿Cómo calculo la derivada de una suma? Derivo cada uno de los sumandos. Así, ¿verdad? Entonces, usualmente es muy común que uno se brinque eso y de una vez haga la derivada de sus sumandos. Y vamos a ver, esto queda 2x por tangente de x más 1 más x al cuadrado que multiplica la derivada de tangente secante cuadrado, la derivada de 1, 0, la derivada de una constante 0. De pronto uno se puede brincar, se puede haber brincado este paso aquí de separar en una suma y de una vez escribir esto, incluso quitar de una vez el 0, ya uno sabe que la derivada de la constante da 0, y decir, derivada de tangente más 1, eso es secante cuadrado, de una vez. ¿Okay? Esa es la derivada, ya lo obtuvimos. Usualmente no simplificamos a menos que el ejercicio me pida simplificar, porque como ven se empiezan a hacer muy grandes. Entonces, si me pongo a simplificar, de pronto derivé bien, pero a la hora de simplificar, simplifiqué mal, qué sé yo. Entonces, si el ejercicio no pide simplificar, lo mejor es déjenlo así, ¿verdad? Ya ahí está listo. Recuerden que si yo quiero calcular la recta tangente en un punto, pues yo calculo la derivada y la evalúo en un punto. Muchas veces vamos a querer esa derivada evaluada en un punto. Entonces ahí, si yo lo quiero evaluar en un punto, ahora en un x particular, ¿para qué simplifico? La verdad es que denme en el x y lo meto de una vez para ver cuánto me da. Esa es más o menos la idea. Por eso es que de pronto simplificar no tiene mucho sentido a menos que uno lo necesite para otras cosas. En aplicaciones van a de pronto ocupar la derivada factorizada y bien simplificada. Pero por el momento no. Si no me piden simplificar, no hace falta que simplifique. ¿Okay? Hagamos un tercer ejemplo. Ejemplo C, donde voy a calcular la derivada de raíz de x
estamos suponiendo, bueno, tal vez ahorita lo pongo en la nota, raíz de x más, pongamos un x a la menos 1. Y para que vean, mira, cómo de pronto es más fácil hacerlo así, pongamos aquí un 1 entre x al cuadrado. Muy bien, algo así, para que no se me haga muy largo. Ok, en este caso vamos a calcular la derivada. Eso es, bueno, derivada de sumas y restas, ¿verdad? Cuando yo lo escribo al inicio, de hecho voy a ir acomodándolo de una vez. Raíz de x es x a la 1/2. Esto es x a la menos 1. Y este, para derivarlo más fácil, es x a la menos 2. Que eso es lo que tengo que derivar. Voy a escribir por aquí la nota que les dije cuando estábamos calculando, bueno, cuando empezamos la clase hoy, que la fórmula de que la derivada de x a la n es n por x a la n menos 1 sirve o funciona para n en los reales. En el folleto del curso viene la demostración para cuando n es un entero negativo. Nosotros, recuerden, la vez pasada lo hicimos solo para naturales. Entonces en el folleto viene para n entero negativo. Esa no es nada complicada. Luego viene para cuando tenemos un 1 sobre n, es decir, como esta raíz, x a la 1/2. ¿Okay? Ahí viene en el folleto la demostración. Se hace un cambio de variable y por ahí se desarrolla una fórmula notable y por ahí sale. Y también viene por inducción la de una fracción en general, o sea, x elevado a un racional. Todas esas vienen demostradas en el folleto. Yo me voy a brincar esas demostraciones por cuestión de tiempo y más adelante, cuando veamos derivación logarítmica, vamos a hacer, bueno, y implícita, vamos a hacer la demostración de este resultado que estoy poniendo, que esa fórmula sirve para todo número real n. ¿Ok? Entonces, para que no se preocupen, porque aquí lo vamos a aplicar en fracciones, en números enteros negativos, ¿verdad? Entonces, bueno, sí se puede. Bueno, las demostraciones están en el folleto y más adelante lo vamos a hacer para R. Entonces, vean que la derivada de esto me dice que es la derivada de sumas y restas, que están como al mismo nivel, ¿verdad? Y ambas se separan, entonces no hay problema. Esto es derive x a la 1/2. Derive x a la menos 1. Derive x a la menos 2. Y en todas aplico la misma fórmula. Esto es 1/2 por x a la 1/2 menos 1. Más menos 1 por x a la menos 1 menos 1. Menos 2 por x a la menos 2 menos 1. En la misma fórmula en todas. Esto queda 1/2 por x a la menos 1/2 menos x a la menos 2 más 2 por x a la menos 3. Aquí es 2, puse x. Más 2 por x a la menos 3. O sea, si lo quisieran escribir así, 1 sobre 2 raíz de x, 1 sobre x al cuadrado, bueno, aquí menos 1 sobre x al cuadrado, más 2 sobre x a la 3. Esa es la derivada de la función que me están dando. Vean que originalmente las funciones, para que existan, digamos, para que estén bien definidas, x tiene que ser positivo y distinto de 0. La derivada igual, ¿verdad? Solo sirve para positivos distintos de 0. Incluso vean que la derivada de la raíz me está dando 1 sobre 2 veces la raíz. Sabemos que la raíz cuadrada es algo así. La función ahí sigue. Esa función es derivable suave, ¿verdad? Para todo número positivo, excepto en el 0, en el origen. Y vean que pasó la raíz al denominador.
quitó la opción de que fuera 0. Esa función, la derivada, no existe en 0, en x0. Es donde termina la función y no hay pico, no hay forma de compararlo, digamos, del lado izquierdo. Ahí es donde se ve también que raíz de x es derivable solamente para los x positivos. Vean algo interesante de este ejemplo. Fórmulas que también se van a agregar a su ficha de fórmulas. La derivada de la raíz es 1 sobre 2 veces la raíz. Fue la primera que obtuvimos, ¿verdad? Aquí derivamos la raíz y me dio esto. Entonces, derivada de la raíz, 1 sobre 2 veces la raíz. Otra fórmula, la derivada de 1 entre x, ese era el x a la menos 1. Menos 1 sobre x a la menos 2. Sobre x a la 2, perdón. X a la menos 2 se queda arriba. Derivada de 1 entre x menos 1 sobre x al cuadrado. Okay. Son dos muy, muy útiles. Aprovechando que doy fórmulas para derivar. Voy a hacer más espacio, perdón, ahí lo moví. Voy a aprovechar que la vez pasada, en alguna de las clases anteriores, verificamos que la derivada de valor absoluto de x lo hicimos por definición. Era 1 si x es positivo, menos 1 si x es negativo. Eso lo habíamos hecho por definición en una de las clases anteriores, donde vimos dónde era derivable el valor absoluto de x. Calculamos la derivada y nos dio 1 para todos los positivos, menos 1 para todos los negativos, y quedó que no era derivable en 0, porque la función tiene un pico. Hay una fórmula interesante. La derivada de valor absoluto de x es valor absoluto de x sobre x. Vean que si x es positivo, el valor absoluto sale igual, cancelan y da 1. Si el x es negativo, el valor absoluto sale con un menos antes, cancelo las x y me da menos 1. O sea que esta fórmula queda perfecta, da esto que está al lado izquierdo. Y la fórmula efectivamente no funciona para 0, ahora en 0 da 0 sobre 0, entonces la función no es derivable en 0. Igual se puede escribir así. De cualquiera de las dos maneras da lo mismo. Valor absoluto de x sobre x o x entre valor absoluto de x. Cualquiera de las dos expresiones da 1 si es positivo, menos 1 si es negativo. Entonces igual se le agregan a su tablita de fórmulas. Muy bien, ya tenemos ahí entonces varios ejemplos de las reglas que hemos dado con unas derivadas ahí que tienen algunas cosas ahí mezcladas, ¿verdad? Algunas operaciones por ahí mezcladas.